Arrancamos, Paola, que con las imágenes, con las fotos, Sí, veamos lo que para pasó quienes ayer en están la... conectados nos den su visión. Por supuesto, Juan Pablo, lo que pasó ayer en la Plaza de Bolívar, en este encuentro, esta manifestación que se registró ayer en horas de la tarde aquí en la ciudad de Bogotá, en el centro de la capital colombiana, y pues a la que llegaron los miembros de la Reserva de la Fuerza Pública y también pues militares en retiro a protestar contra las reformas del gobierno nacional. Muchos dicen pues que fue una multitudinaria manifestación. Escuchábamos pues opiniones de cómo se llenó la Plaza de Bolívar. Sí hubo bastante gente, eso hay que decirlo. Mira, y usted está viendo las Sí, imágenes y sí, o sea, pues tres gatos no eran. Ahora, exacto. hay quienes dicen que una cosa es la imagen a esa altura, pero que si usted la ve desde más arriba, de pronto no era tan llena. Igual Sí. se habla más o menos de unas 10.000 personas que estuvieron en la Plaza de Bolívar y eso es gente. Sí, es Sí. que, bueno, Camila. Sí, pues a mí sí me parece. Pero tienes razón porque toca ver desde dónde se Ya le está consigo tomando la una desde fotografía. arriba. Hay una que publicó el presidente Gustavo Petro en donde sí no se ve tanta Pero gente. porque pues era al inicio de la manifestación cuando no Exactamente. habían llegado todos Ujú. Mm. los militares en retiro. Lo que sí hay que decir es que pues esa es una discusión como un poco boba de cuánta gente si se llenó o no se llenó, porque usted ve las imágenes y pues No, hay gente sí, Muchísima. protestando había mucha gente y es una y protesta de todas formas válida importante. y legítima, porque Importante. ellos, así como otros sectores protestan y llenan la plaza o no Ujú. la llenan, pero van y hacen también su manifestación, pues ellos también tienen derecho a hacerla, es legítima y se les respetó los derechos y la garantía, pues, según también ha dicho el gobierno nacional. Juan Pablo, pero más allá de eso queremos saber es qué hay detrás de esta petición, de estas protestas que están haciendo los militares en retiro y también pues los policías. Y para eso hemos invitado a cuatro personajes para que nos ayuden a debatir sobre lo que está pasando con estas protestas, porque pues también muchos creen que puede incluso llegar a representar la voz de militares que hoy en día sí están activos y pues esto usted ya sabe a qué conlleva. Saludemos inicialmente a Carlos Martínez, coronel en retiro, vocero de las reservas de la Fuerza Pública. Señor Carlos, gracias por estar con nosotros, coronel. Y bueno, cuéntenos, ¿cuál es el trasfondo de esta manifestación que ustedes hicieron ayer? Cordial saludo para esta hora del día en la W a todo el equipo. Eh, el encuentro que tuvimos ayer de reserva, veteranos, pensionados del Ministerio de Defensa, víctimas de las guerrillas colombianas a nivel de nuestra fuerza pública, tuvo unas proclamas muy claras y muy evidentes. El primero, el respaldo total, a, el respaldo total a la fuerza pública, a nuestros militares y policías activos. El segundo, unificar el criterio con la sociedad de libertad y orden, un derecho que hoy por hoy viene funcionando y un mensaje que se está enviando que te encierra el respeto a la vida, a la propiedad privada, a las libertades individuales, a la libertad de expresión. Al lado de eso está acompañado el respeto a la constitución política, especialmente en el concepto de la independencia de poderes que existe en la democracia colombiana. Y lógicamente una serie de reformas que ha presentado el gobierno que son más una conveniencia para el gobierno de turno y no tanto para los colombianos. En términos generales, esos son nuestras proclamas que hicimos ayer y ese fue el objetivo fundamental de encontrarnos en esa plaza icónica para representar los postulados de la Reserva y los veteranos de Colombia. Sí, mire, también está con nosotros Gabriel Cifuentes, él es analista político y defensor de derechos humanos. Gabriel, ¿usted cómo lee esta manifestación que se realizó ayer aquí en Bogotá? Y pues como usted ya lo escuchaba, tiene pues unos motivos bien particulares, pese a que pues lo general es protestar contra las reformas del gobierno. Paola, antes que nada, muy buenas tardes para usted, para toda la mesa de trabajo y los colegas panelistas. Yo no recuerdo, Paola, una movilización de esta naturaleza de las reservas de las fuerzas militares y de policía en años. Y aparentemente la calle no solo le pertenece a los colectivos y a los movimientos sociales que apoyan al gobierno,
y sobre los cuales se ha construido también este proyecto político. Y un poco esa invitación a la calle, lo que hemos visto en los últimos meses, es que sea una invitación para grupos que piensan completamente diferentes y eso podría estar bien. Sin embargo, Paola, Juan Pablo y demás colegas, la Plaza de Bolívar nos ha dejado en pocos días dos imágenes muy diferentes. Hace unos pocos días teníamos a la Guardia Indígena con sus bastones de mando, con una serie de reivindicaciones y con un mensaje de apoyo al gobierno. Y ayer tuvimos una masiva participación de los reservistas y de la reserva activa de las fuerzas militares y de policía con sus propias consignas y con sus propias pretensiones. Es decir, que estamos viendo dos países, dos realidades, dos mensajes que aparentemente se contraponen y que aparentemente están encarnando ese país que cada vez se va dividiendo más. Yo quiero simplemente dar un par de reflexiones. La primera, Paola, es que si bien la fuerza militar no es deliberante, las reservas y estas organizaciones sí recogen de una manera muy vívida lo que probablemente están sintiendo hoy las fuerzas militares y interpreto yo que las fuerzas militares no están sintiendo un canal de comunicación fluido, no se sienten representadas, hay una afectación a la moral, los problemas de orden público y también la crítica situación que se vive en ciertas regiones del país y la confusión de mensajes que ha mandado el gobierno son mensajes que de pronto los militares activos no lo pueden señalar directamente, pero que estas reservas que representan a más de 500.000 familias son interlocutores. Sí. Yo creo que en ese sentido, Paola, el mensaje está claro y yo creo que la única recomendación sería no politizar estas salidas, no ponerle un prisma, un color político, una bandera política, sino entender cuál es el trasfondo de las peticiones que hacen para que Sí. no haya vientos e ideas alocadas frente a lo que esto podría llegar a representar el día de mañana. Quiero saludar al siguiente invitado con la siguiente pregunta. Mauricio Jaramillo, profesor de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario, frente a lo que estaba mencionando Gabriel de manifestar ese sentir de las fuerzas que pues no se sienten representadas, no se sienten además escuchadas por el gobierno nacional y utilizan a las reservas y a los militares en retiro para protestar. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser eso? Porque incluso ya hay unos que están hablando hasta de golpe de Estado. Bueno, con las buenas tardes, agradeciendo la invitación, saludo a mis colegas y a la gente que está del otro lado. Eh, pues eso es una presunción, Paola. Estamos partiendo de la presunción de que lo que están planteando los reservistas es lo que se siente en el seno de la fuerza pública. Entonces, yo creo que eso es una deducción lógica, coherente, pero no para nada comprobable. Y lo segundo es que yo creo que es la consecuencia de un proceso, ahorita de hecho Gabriel lo mencionaba al final, y tiene que ver con la politización de la fuerza pública. Acá tenemos congresistas que en el último tiempo han convertido el tema de la defensa de la fuerza pública en su bandera. Pongo el ejemplo claro de Jaime Uzcategui y de Miguel Uribe Turbay. Hablaron, por ejemplo, de una bancada pro fuerza pública. Eso, perdón, eso no tiene sentido, porque lo que está diciendo eso es que entonces el senador de Cambio Radical, el senador del Pacto Histórico, entonces está en contra de la fuerza pública. Entonces, a mí me parece que esto es el resultado básicamente de utilizar este discurso de que la moral está baja, que Petro está en contra de las fuerzas militares. Hay un antecedente muy nocivo que yo creo que vale la pena recordar y es el de Zapateiro. Zapateiro sacó un trino, creo que ya Petro estaba elegido, desconociendo la unidad de mando, deliberando, saltándose el artículo 219 y lo que hizo en su momento Duque fue mantenerlo ahí. Sí. Zapateiro se va cuando sabe que Petro va a ser presidente. Entonces tenemos un mal antecedente porque quien era cabeza, no me acuerdo si el ejército de las fuerzas militares, no le quiso recibir a Petro, difundiendo un poco esta idea, a mi juicio infundada, de que no hay ninguna compatibilidad entre lo que se ha planteado en términos de paz total y la fuerza pública. Yo Sí. tengo obviamente un respeto por la fuerza pública en general, me parece que se han sacrificado en exceso por Colombia, pero me parece muy riesgoso el discurso pues, sobre todo de sectores de derecha de politizarlo. Y termino diciendo una cosa, Petro evidentemente se equivocó en dos cosas. Primero, en tratar de interpretar lo que pasó ayer en la Plaza de Bolívar diciendo que era por la mesada 14. Yo no puedo, como por más presidente que sea, decir que lo que expresaron 10.000 personas es esto. Eso no tiene sentido, es muy difícil encerrarlo. Y en segundo lugar, el trino diciendo que él es el comandante de las fuerzas militares,
no tiene ningún sentido. Él puede ser comandante, pero eso no quiere decir que no pueda haber inconformismo, eso no quiere decir que un militar, incluso que esté activo, no discrepe. Lo que no puede hacer el militar, insisto, es ser deliberante, como dice la Constitución. Entonces me parece que también la respuesta de Petro no es la mejor y añade a una controversia que debería ser innecesaria. Sí, y finalmente está con nosotros el presidente de Acore, John Marulanda, a quien le quiero preguntar, pues si usted considera que sí es cierto que se está politizando la fuerza pública. Señor Marulanda, buenas tardes. Sí, coronel Marulanda. Yo aquí lo veo conectado, pero tiene la cámara apagada. Ahí está. Ahí lo escuchamos, coronel. Por favor, actívenos el audio para poderlo oír. Eso, adelante, coronel John Marulanda. Ok, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, señor, señor. adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, mire, yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva que en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces yo creo que la Fuerza Púrpura, que es como se llama esta organización de 54 pequeñas organizaciones, pues está con eso en la mira. De modo que yo creo que vamos para la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento político y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta. No, pero un segundo, coronel John Marulanda. El comienzo de su respuesta me deja muy preocupado. Usted habló de defenestrar al presidente. Eso que usted acaba de hacer es lo más antidemocrático que yo he oído en mucho tiempo. Es antidemocrático, coronel. Explíquenos eso. ¿Cómo así que defenestrar al presidente? ¿Usted está desconociendo al presidente que fue elegido por los colombianos el año anterior? No, yo creo en el presidente. Todos creemos en el presidente actual. Todos hacemos votos por la democracia y todos hacemos votos porque el presidente Entonces, siga. ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo. Sí. Usted lo dijo. Y eso es muy grave. Usted está atentando contra la democracia, señor coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente del Perú, claro. No, señor. faltaba Usted dijo al más. presidente de Colombia. Sí. Usted hizo alusión al presidente del Perú. Pues si quiere le preguntó a cualquiera de los panelistas, coronel. Si quiere le preguntó a cualquiera de los panelistas. Pero usted dijo que era repetirlo aquí y defenestrar al presidente. Porque era guerrillero, además. Porque era Sí. guerrillero, sí, señor. Gracias, No, profesor Gabriel. Explíquenos eso, coronel. Eso es muy grave lo que usted acaba de decir. Muy, muy grave. Por no decir que es un delito. No, mire, yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo. No me refería al presidente de Colombia. No, señor. Entonces, ¿Usted quiere que yo le saque la grabación? ¿Usted quiere que le saque la grabación de lo que dijo? Y se lo repito. Que no debería hacerlo, además, porque es antidemocrático lo que usted acaba de decir. Si quiere lo busco y se lo repito. Pero usted no me va a venir aquí a desdecir lo que ya dijo. Quiero que me lo explique, porque es muy grave, coronel. Muy grave. no, mire, yo en ningún momento que el presidente actual de Colombia fuera defenestrado. Yo lo que quise decir fue que Castillo en Perú fue defenestrado. Y así como él lo fue, eventualmente puede ¿Lo escucho, coronel? ¿Lo escucho, coronel John Marulanda? Se cortó. Bueno, es la voz del presidente de Acore. Ya vuelvo con él. Quiero ir con el coronel en retiro Carlos Martínez, vocero de las reservas del ejército. Porque pues yo tenía en la cabeza
pues que las fuerzas militares en principio son apolíticas. Este tipo de manifestaciones no están convirtiendo, así sea vía la reserva activa, a las fuerzas militares en unos sujetos políticos con una posición y con una visión que puede resultar en cosas tan abominables como la que acaba de decir el presidente de Acore. Varias cosas. Aquí hay varias cosas que debemos decir. Primero, el señor Coronel Marulanda actualmente no es el presidente de Acore. El presidente de Acore es el general Guillermo León León. Él fue presidente de Acore. Segundo, permíteme decirle a Gabriel, la población de las familias de reserva y veteranos no son 500.000 personas, son el 2.5 de la población colombiana, son más de 3 millones de personas que hacemos parte de la reserva y los veteranos. Y para Mauricio, comentarte sobre lo que hablaste. Jamás, en ningún momento, nuestra actividad de ayer tiene una representatividad ni para Zapateiro, porque él no hizo parte, no hace parte del comité, no hace parte de la intencionalidad que tuvimos ayer. Sí aprovechó la oportunidad, no voy a decir que no, y en ningún momento esa fuerza de 11.000 personas que acudió ayer a la plaza pública, jamás hemos tenido desde ningún punto de vista un concepto de un golpe de Estado, de una situación que no sea el respeto por la Constitución y la ley. Nuestra intencionalidad ha sido muy clara en el día de ayer, hacer un encuentro pacífico en respeto de la constitucionalidad de nuestro país y llevar unas posturas muy claras a ese escenario que tuvimos en el día anterior. De ahí no hay nada que pueda reflejar nada diferente al sentir de nuestra reserva de veteranos unidos y cohesionados a un concepto de acompañar a la sociedad en una manifestación pública, decirle lo que está pasando hoy por hoy. Con base a eso, sé que ninguno de los dos panelistas pues, ha dicho nada que tenga que ver sobre la situación de un golpe de Estado. Por el contrario, tenemos claro eso en este momento. Pero le insisto en mi pregunta, coronel. A ¿Sí? políticos, ¿no se está aquí corriendo el riesgo de convertir en políticos, como lo dijo ya Gabriel No, no, Cifuentes? no, Y ya, no, ya voy a ir no, no. con el profesor Gabriel. Al salir a este tipo de manifestaciones y además terminar con unos políticos en tarima arengando y casi que apropiándose de las fuerzas militares. Es que ayer no se subió ninguno a arengar, no Hombre, permitimos que yo vi a subiera. Uzcategui, yo vi al congresista Uzcategui ahí montado en la tarima. Sí. Por favor, coronel. Sí, 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 no, no, Entonces no, no yo me no diga que te, no, no, entonces no me diga que no porque sí. espérame, no te voy a negar que él se subió a la tarima como se subieron más de 40 personas y lo pusimos a hacer cola, pero no era una intención, no era del Centro Democrático. Si verificas, hizo cola como hizo cola 40 personas e inclusive yo para representar a la gente del Tolima y cada uno se expresó. Sí, se subió Uzcategui, no era una actividad del Centro Democrático, no tiene un tinte de identidad político, no respaldamos a ningún político y hemos querido tener una independencia porque somos conscientes que esta situación política siempre nos opaca y alguien toma la delantera para decir que, o mejor dicho, sacar pecho a costa de nuestra actividad. La de ayer no tenía ese tinte, pero te acepto que subió Uzcategui y que hizo cola como los demás. Mire, Paola, yo sé que va usted con sus preguntas para nuestros invitados, pero antes yo quiero repetir el audio del coronel John Marulanda, porque es que yo no estoy loco. ¿O sí? Usted juzgue, apreciado oyente o Yo, quien nos está viendo en YouTube. yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Ahí está, Juan Ahí Pablo, está, muy coronel claro. John Marulanda. Ahorita vuelvo con usted, pero se acaba de oír a sí mismo. Adelante, Paola. Sí, bueno, quiero preguntarle precisamente sobre eso al profesor Gabriel Cifuentes, sobre eso que acabamos de escuchar que dijo el coronel John Marulanda, expresidente de ACORE, porque como le preguntaba también a Mauricio, pues qué tan peligroso es esto, teniendo en cuenta que además se están basando en lo que pasó en Perú, en donde pues al presidente también le tocó salir y pues teniendo como argumento o un sentimiento de irrespeto por parte del gobierno a la fuerza pública. Paula, déjemelo decir de una manera clara. Esto raya con la ilegalidad,
raya con lo criminal, raya con los fundamentos del Estado social y democrático de derecho. Esto es un llamado claro a un golpe de Estado por parte de quien ostentó la representación del grupo de oficiales de retiro, nada más ni nada menos, en un momento absolutamente peligroso. Uno además puede tener todas las diferencias con el presidente Gustavo Petro y con sus políticas, pero llamarlo guerrillero cuando hizo parte de un proceso de negociación política y que durante más de 30 años ha hecho parte de la legalidad, me parece simplemente, además, que raya con una injuria, con una calumnia. Yo, Juan Pablo y Paola, no puedo, como demócrata, como profesor de Derecho Internacional Humanitario, como ciudadano, aceptar y tolerar compartir un panel con una persona que tenga estas ideas y que haya manifestado una idea de este tipo, porque me parece que esto es simplemente una apología a un golpe de Estado y me parece peligrosísimo, peligrosísimo que una persona que haya tenido ese cargo se atreva siquiera a hacer una comparación con lo que pasó con Perú y decir que se están organizando como partido político para defenestrar a un presidente. Es que hubiera podido ser Uribe, Duque, el que fuera. Eso no se puede tolerar en una democracia y creo que de este audio, apreciado Juan Pablo, debería salir inmediatamente una noticia criminal para la Fiscalía General de la Nación. Sí, profesor Mauricio Jaramillo, su opinión sobre esto y sobre Sí. todo, pues frente a los argumentos que se están usando por parte de los militares que ayer pues se manifestaron y es que ellos sienten ese irrespeto por parte del gobierno contra la fuerza pública. Sí, bueno, pues estoy de acuerdo con Gabriel. Yo lo que creo es que creo que John Marulanda podría rectificar. Me parece que es mucho más fácil para él que insistir en que no lo dijo porque me parece que es claro. Pues yo le respondería al coronel Martínez, digamos, yo lo entiendo y tiene razón. Efectivamente, no son los militares no están hablando a nombre del Centro Democrático, pero yo creo que el coronel tiene que ser consciente que hay una serie de políticos que efectivamente están utilizando la causa de la fuerza pública y yo creo que eso es raya en lo inconstitucional. Acá tenemos, de hecho, un video de Miguel Uribe, como yo dije hace un rato, con Uzcategui diciendo que ellos sí van a defender la fuerza pública atacando a Petro. Entonces, yo no sé si los militares estén en la obligación de desmarcarse del Centro Democrático, pero me parece que es importante que ante el manoseo que ha habido en el último tiempo de Sí. políticos como Polo Polo, Cabal, etcétera, Sí. tomen distancia. Sí, señor profesor Jaramillo, usted nos estaba pues respondiendo a la pregunta sobre qué tan cierto es pues ese sentir de la fuerza pública y de quienes dicen pues que ha habido por parte del gobierno nacional un ultraje contra ellas. Remato mi idea muy cortamente diciendo lo siguiente. Yo creo que hay dos antecedentes importantes. Gabriel dijo algo que es muy cierto y es, si bien no hay un antecedente de movilización de la reserva, yo creo que sí ha habido tentaciones para, sobre todo los militares activos, de participar en política. Menciono el caso de Pérez Zapateiro o el caso de Harold Bedoya. La diferencia es que en el pasado, cuando ha ocurrido, mi impresión es que en general los partidos políticos y el Estado han cerrado filas para que esa politización no se salga de cauce. Mi impresión es que ahorita, desafortunadamente, hay un interés de la clase política en aprovechar, y esto obviamente, estoy de acuerdo con el Martínez, no es adjudicable, no es responsabilidad de los reservistas que se han manifestado. Y en segundo lugar, si hay inconformidad o no, es posible. Y yo creo que es normal. Colombia está cambiando su doctrina. El presidente, de hecho, lo ha dicho. Está saltando de una cosa que era más la doctrina de seguridad nacional a una idea de seguridad humana. Yo creo que es apenas normal que haya militares que tengan dudas. Hace relativamente poco el ELN asesinó a nueve militares, siete soldados y 2 suboficiales. Me parece que hay muchas dudas. Cada vez que hay una coyuntura, a Santos le pasó, por ejemplo, en el ataque a Buenos Aires, Cauca, había muchas dudas alrededor, por ejemplo, del proceso de La Habana y después cuando salieron los militares a contar, supimos de un montón de inconformidades que ellos no pueden expresar. Entonces, yo creo que esto hace parte de un cambio de doctrina, me parece que es normal, pero hay que mantenerlo dentro de los límites de la institucionalidad. Entonces, para mí, lo verdaderamente grave no son los militares. Para mí lo grave es que haya partidos políticos que estén pescando en Río Roberto para ganar votos y atentar contra el Estado de Derecho. Está también con nosotros el coronel Carlos Martínez, adicional, el vocero de las reservas del Ejército. ¿Qué va a pasar entonces ahora, coronel? ¿Van ustedes a convocar otra manifestación? ¿Hasta dónde van a llegar con este tipo de protestas? Importante aclarar de que yo soy el vocero de la actividad que se hizo el día de ayer, soy el vocero de las organizaciones
que hacen parte de un comité que se estructuró, donde hace parte Fuerza Púrpura, donde están unos cursos plenamente identificados, como es el centenario de la Constitución y, lógicamente, el 450 años de la Fundación de Santa Fe de Bogotá, además de sus oficiales, soldados y demás. Con base a eso, nosotros hemos considerado hacer nuestro proceso de retroalimentación en el día de hoy y, lógicamente, tenemos ya una serie de actividades y acciones sucesivas que se irán dando y ustedes se darán cuenta con el correr del tiempo, donde aspiramos llevar la manifestación de hacer uso de ese derecho constitucional a la expresión, a organizarnos y llevar a la opinión pública una serie de temas y de proclamas con las cuales no estamos de acuerdo. Ahora, me gustaría aclarar un poco sobre lo que dijo ahorita, Julio, y quisiera decirle que le puedo enviar un artículo que escribí el 21 de mayo del 2017 que se llama La Reserva no es de Uribe. La Reserva no es de ningún partido político. Los veteranos no pertenecemos en nuestra identidad a ningún partido político. Hay personas que se han aliado a diferentes partidos. Prueba de ello, ustedes se dan cuenta que hoy Pacto Histórico tiene algunos militares y policías adscritos a la identidad del presidente Petro, pero eso es respetable, se ha respetado esas posiciones, más no en la posición de la Reserva y los veteranos completo estar vinculado a ningún partido. De hecho, aunque les digo a Julio que ayer se subió Uzcategui, quiero decirles que hizo cola como cualquiera y que nuestro grupo no ha recibido ningún apoyo, no permitió y trató de bloquear al máximo que se subieran los diferentes senadores que han tratado, como siempre, de tener la vocería de una población. Y yo quiero mandar un mensaje a la ciudadanía. El mensaje, uno de los tantos mensajes que enviamos ayer, es que los militares en retiro, policías, veteranos y reserva, tiene la capacidad para hablar, tiene la capacidad para expresión, tiene la capacidad para congregarse y para llevar a una connotación de orden nacional los conceptos y criterios que hemos considerado son necesarios poner ante la opinión pública. Mire, coronel John Marulanda, yo le voy a leer la definición del diccionario de la Real Academia Española, la definición de defenestrar. Dice en su segunda acepción, la primera es arrojar a alguien por una ventana. Yo me imagino que usted no va a lanzar al presidente por una ventana, por el balcón. o quién sabe, quién sabe. Por el balcón. Pero dice en su segunda acepción, destituir o expulsar a alguien de un puesto, cargo, situación. Explíquenos eso. ¿Por qué razón habla usted de defenestrar al presidente guerrillero, como lo dijo usted? Pues mire, yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente como se defenestró al presidente peruano Castillo, y corrijo, no se trata entonces de defenestrar al presidente colombiano, que tiene toda la legalidad del caso, es legítimo, es perfectamente plausible el hecho de que él sea presidente de la República. De modo que yo creo que con eso saldamos las cuentas y opino que el actual presidente de ACORE, que lo veo aquí en la pantalla, puede explicarlo mejor. Al general en retiro Guillermo León, él es el actual presidente de ACORE, que es el gremio que reúne a los oficiales en retiro de las fuerzas militares. General León, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. General, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los de W y que se encuentran conectados ahora. Bueno, pues tenemos una discusión, un debate muy interesante sobre la multitudinaria manifestación de ayer y nosotros quisiéramos desde la perspectiva de ACORE también entender este llamado, este clamor, esta convocatoria, ¿qué objetivo tenía? ¿Es para llamar la atención sobre qué? Y hasta dónde esto no termina siendo una politización vía la reserva activa de nuestras fuerzas militares. Bueno, lo primero que quisiera mencionar aquí es, yo creo que era una
una expresión del sentimiento de la reserva que hoy tiene en día, mostrando primero que todo unidad. Tal vez es el momento más propicio y lleva a entender que como reserva tenemos de alguna manera unos sentimientos e identificaciones con las preocupaciones que tiene el país. Es también alinearnos con el sentir que están sintiendo los colombianos. Pero desde luego esto también tiene un mensaje de fortalecimiento institucional, de acompañamiento y defensa de la democracia, entendiendo que hay valores en los cuales nosotros somos transversales con toda la población, y creo que es decirle a todos los colombianos que la reserva está presente, que estamos también entendiendo el sentir de muchos sectores de la sociedad y queremos también expresar ese sentimiento, haciendo también eco al gobierno nacional de algunos temas que son preocupación generalizada. Si ustedes lo pudieron percibir el día de ayer, precisamente no había ninguna connotación de tipo político partidista. No era una participación en apoyo a ningún partido en particular, sino más bien expresar el sentimiento de nuestra reserva en un escenario emblemático para todo el país. Y ahí se hablaron, diríamos, de 4 temas, 4 líneas importantes en ese sentido. El primero, obviamente, en defensa y respaldo a nuestro sistema democrático, entendiendo que hay unas piedras angulares que consideramos que son importantes que prevalezcan, como es el tema de la separación de poderes y obviamente la fortaleza institucional en la cual creemos todos los colombianos y que permiten que en el escenario y la arena democrática el país pueda hablar de sus temas coyunturales y principales hacia el futuro. El segundo, el tema de la reforma, porque entendemos perfectamente también que en el tema de la reforma hay una discusión en este momento en el Congreso con las propuestas que está haciendo el gobierno nacional, pero que estas reformas deben ser incluyentes, que deben permitir el debate abierto, argumentativo, porque muchas de ellas van a tener trascendencia para configurar el futuro del país. Y lo que esperamos todos los colombianos es que el poder establecer esos cambios no vayan a ser elementos que vayan a afectar y a reversar los progresos que se han hecho, sino que hay una discusión franca, técnica, para elaborar las mejores propuestas hacia el futuro del país. Coronel, hablando de futuro, pues usted, bueno, dice que esto no es apoyo a ningún partido político, sin embargo el coronel en retiro, John Marulanda, dijo que se estaba pensando en crear un partido político con algunos militares de la reserva. ¿Usted está de acuerdo con que se proceda a constituir un partido político con militares en retiro? Yo creo que en el sector, como en cualquier, diríamos, sector de la sociedad, hay aspiraciones. Y hay personas que tienen esa vocación de seguir sirviendo al país a través de la política y ven en ellos un vehículo y un instrumento válido para hacerlo. Desde luego que habrá intenciones de generar ya algo que empiece a transcurrir o a discurrir en ese sentido. Así que es muy posible y seguramente en el futuro pueda darse de que se empiece a generar un movimiento político a partir de algunos integrantes de la reserva. Pero el día de ayer no era ni el mensaje ni la intención. Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro, de cuáles eran los mensajes principales que se querían y no tenía ninguna intención de generar un movimiento político en particular. Yo creo que eso fue lo que nos unió a todos en ese sentido. Profesor Gabriel Cifuentes, desde su perspectiva como analista, pero también como un observador constante de la realidad política del país, ¿es o no es conveniente que surja un movimiento político que tenga como base la reserva activa? Yo no podría calificar la conveniencia, Juan Pablo, porque creo que ya por fuera del servicio activo, después de haber dejado, digamos, esa prohibición constitucional de no volver los deliberantes, cualquier ciudadano en el marco de la Constitución se puede organizar, eso hace parte del ejercicio de sus derechos. Y lo que reitero nuevamente es que más allá de la politización, es decir, de enfrascarnos en el macartismo, en la polarización, donde la única voz de las reservas esté representado por un sector político cuando de pronto sus necesidades son aún mayores, son mucho más plurales, me parece peligroso. Pero Juan Pablo, la Constitución política de Colombia
una vez terminen la prestación de su servicio, una vez dejen esa prohibición de ser deliberantes, les permite a ellos y a cualquier ciudadano en ejercicio poder organizarse políticamente. La misma pregunta para el profesor Mauricio Jaramillo. Yo creo que es riesgoso básicamente porque la unidad temática sería precisamente el pasado militar y me parece muy riesgoso digamos, bajo la lógica de lo que planteé inicialmente, de tomar a la fuerza pública o a las fuerzas militares como bandera de un partido político me parece riesgoso. Obviamente, Gabriel tiene razón, la Constitución lo permite, una vez están por fuera del servicio activo pueden participar, pero el problema es que no se desligan, me parece muy complicado. Por ejemplo, yo ponía el caso de Harold Bedoya, que intentó ser presidente sin mucho éxito. Me parece que en Colombia hay una tradición civilista de los mismos militares y de la policía que yo no pondría en tela de juicio. Y una cosa, Juan Pablo, los militares no son apolíticos. Los militares no deliberan, son cosas distintas. Los militares sí son políticos, los militares pueden, yo creo que sobre todo cuando se retiran, opinar, y todos sabemos que tienen posturas. Por ejemplo, fueron a negociar a La Habana, muchos de los que estaban precisamente en servicio activo o los que estaban en retiro. Entonces, yo también creo que pensar que los militares son apolíticos y que tienen que estar por fuera y que no pueden discutir, me parece que hasta cierto punto ha creado como una suerte de tabú. A mí me parece bien que los militares vayan, que discutan, por ejemplo, la doctrina de seguridad, que negocien con Petro, que le digan al ministro, mire, yo creo que esto por aquí no va, que es básicamente lo que yo entiendo están pidiendo los reservistas, que se tome en cuenta muchas de las vulnerabilidades que históricamente la clase política no ha tomado. Pero para eso, yo creo que es absolutamente innecesario o un partido político o que un partido político los instrumentalice, como está pasando con Uzcategui y con Miguel Turbay. Muchísimas gracias al general León, que es un gusto también saludarlo, además como nuevo presidente de ACORE, al coronel Carlos Martínez, al coronel en retiro John Marulanda, así como a Gabriel Cifuentes y a Mauricio Jaramillo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sigue la W en este debate muy interesante y que tiene tanto de largo como de ancho, Paola, como quedó demostrado, ¿no? Sí, no, importante también decir pues que el coronel John Marulanda pues ha corregido esa afirmación que hizo al inicio de esta conversación cuando pues aseguró que estaban buscando defenestrar al presidente en Colombia, tal como pasó en el Perú. Ya él se echa para atrás porque pues eso sí es una acusación o es una afirmación muy grave, muy grave. Pero bueno.